Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Mi querido Piscis, voy a sortear lo que es una lumbre, cariño. Es una piedra para hacer lo que es una limpieza. Perú no participa, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Porque ese alumbre en Perú, cariño, abunda. Yo le he encontrado lo que es por un sol 50, que es 40 céntimos de euro, cariño. Imagínate que traer alumbre de Perú y enviártelo otra vez a Perú me sale por 80 soles, cariño. Entonces, no me conviene, no tiene lógica, ¿vale? Para la próxima, mi querida gente de Perú, corazón, voy a hacer otro sorteo en la cual todos van a participar, ¿vale? No lo tomen a mal, simplemente que a vosotros les abunda eso, cariño. En cualquier farmacia, en cualquier bodega, lo van a encontrar. Hay un video que yo he hecho, lo que es la limpieza de la lumbre. Llegado el momento, luego del sorteo, pues simplemente lo voy a anclar lo que es en el muro para que sepas cómo seguir los pasos con esta limpieza espiritual. Muy bien, mi querido Piscis. Si te interesa lo que es una lectura personal, te pones en contacto, va a salir lo que es un correo en la descripción, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. No vamos a recargar de buena energía, tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Muy bien, Piscis. Muy bien. Mi querido pececito, siento que muchos de vosotros es como que quieres desaparecer o simplemente apartarte de una situación o quieres volver a algún lugar, Piscis, ¿vale? ¿Por qué? Porque te he visto montado lo que es en una carroza, cariño. Y es como que eso también es para que una persona se dé cuenta, reaccione, o simplemente para que tú veas cuál va a ser la reacción de ellos o de ellas, cariño. Siento esto. Es como si me dijera, Richard, creo que ya no tengo nada más que hacer aquí, creo que las cosas se complican más, en vez de ponernos lo que es en un acuerdo, lo único que hace es simplemente decir que yo tengo la culpa de todo o te hace sentir mal, cariño. Por eso que muchos de vosotros, mi querido pececito, es como que quieres volver a casa, es como que quieres dejar a una persona, es como que quieres ir en busca, cariño, de tu paz, de tu tranquilidad. Siento esto, ¿vale? Pero también mi pececito es como que me dice Richard. Esto que tú me dices, Richard, lo vengo intentando hace mucho tiempo. He intentado soltar a una persona, me he marchado del lugar o del lado de una persona, pero no sé cómo hace que al final siempre termina por encontrarme. Y tampoco me da lo que es una estabilidad o no me da lo que es una relación formal. Piscis, todo depende de ti, mi pececito. Si esta persona pues simplemente es como los perros de hortelano, no comen ni dejan comer, pues simplemente, cariño, pon lo que es una denuncia, ¿vale? Porque siento que puede ser una persona, un acosador, una acosadora o una persona que no sabe lo que quiere. Porque tú me dices, Richard, yo le daría lo que es una oportunidad si a lo mejor ha cambiado, pero no, viene peor que antes. Viene peor que antes. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de la luna. Tienes que hacer caso de tu intuición, lo que te dice tu corazón. O si tú de repente, mi querido pececito, me dices, Richard, tú crees que debería pasar página porque tú te sientes inclusive, Piscis, como un poco solo, un poco sola, aislado, aislada, cariño. A lo mejor de repente tienes tantos problemas y en vez que las personas de tu entorno te ayuden o tu pareja, corazón, simplemente te deja que tú resuelvas tus problemas solo o sola. Y esto, cariño, pues te pones a pensar y reflexionar, dices, ¿para qué voy a estar al lado de algunas personas
si simplemente cuando yo necesito de ellos, no los encuentro? Tienes que hacer caso de tu intuición. La carta de la luna también, cariño, representa lo que es el signo de Cáncer, y Cáncer también representa lo que es la carroza, el carro, cariño. En este caso, rescate. Rescate. Como carta guía, carta consejo, también te puedo decir, tienes que rescatarte tú, mi querido pececito. Si ya tienes pensado hacer un cambio, si ya tienes pensado, cariño, pasar página, pues adelante, haz caso de tu intuición. Cáncer, Piscis, cariño, mira, los dos salen juntos. Cáncer, Piscis. Me sale lo que es un Libra y me sale lo que es un Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver, mi pececito. Es como si estuvieras ya un poquito hartito o hartita de alguien, ¿no? Y quieres tomar una decisión, pues adelante, cariño. La letra D, la letra A, la letra P y la letra E, cariño. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, armonía del espacio. Escucha. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropa y baratija de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. ¿Sabes qué te está diciendo, cariño? Tienes que deshacerte del pasado, tienes que deshacerte de todo lo viejo, de todo lo que no sirve, cariño. Hay una enfermedad, ¿no? Creo que se llama el mal de Diógenes, creo que se llama, ¿no? Personas que recolectan cosas viejas, personas que recolectan basura. Entonces, cariño, el arcángel Gabriel te está diciendo, no de una forma directa, diciendo yo qué sé, deshazte de esa basura. No, te está diciendo, cariño, que tienes que limpiar tu espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque el arcángel Gabriel, cariño, no va a decir esa palabra tan fuerte, pero yo sí te lo digo. Muy bien. Mi pececito, tienes que empezar a hacer filtros. No sé por qué siento, Piscis, que también hay una persona que vuelve a tu vida, pero no te da lo que es una seguridad, no te da lo que es una estabilidad. Tienes que hacer cambios, mi pececito. Vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de colgado. En estos momentos no sabes qué decisión tomar. Inclusive te veo, Piscis, que estás pidiendo una señal. Estás haciendo oración. Estás haciendo meditación. Pues la señal ya lo tienes, cariño. ¿Qué te ha dicho el arcángel? No, Richard, es que no estoy seguro. Vamos a continuar. La carta del 5 de bastos. La carta del rey de bastos. Yo lo que siento, mi pececito, siento que tú estás lidiando con una persona que puede ser narcisista, ¿vale? Se quiere tanto, cariño, se quiere tanto, que esto prácticamente hace que vosotros se alejen más y más. Te ama, ¿vale? No puedo negar que te ame, porque también sufre. Él o ella también sufre, en su mundo sufre, pero su orgullo es más grande, cariño. Su ego es más grande. ¿Por qué te digo que sufre? Porque aquí hay dos personajes, mi pececito, que están separados. Y hay neblina, hay sufrimiento, cariño. La carta del colgado. A lo mejor de repente esta persona, cada vez que tú lo quieres dejar, te llora, te suplica, te dice, por favor, dame una oportunidad. Tú vuelves a caer otra vez en su trampa, cariño. Y luego esta persona se vuelve a portar otra vez como una cucaracha o como un sapo, ¿vale? Entonces, mi pececito, yo creo que tienes que tomar una decisión o habla seriamente con esta persona, ¿vale? Me sale lo que es la carta de loco. Parece como que te entra por aquí y te sale por aquí. ¿Por qué, Richard? Porque siento que muchos de vosotros, mi pececito, a pesar que las cartas de repente te dicen que tienes que hacer lo que es un cambio, siento que muchos de ustedes, Piscis, le van a dar lo que es una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una décima oportunidad o más, cariño, porque sale loco, mira, sale loco, ¿vale? Entonces, mi pececito, la última palabra lo tienes tú. Yo solamente te digo lo que veo, ¿vale? Vamos a ver qué me dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido pececito, posiblemente los problemas
que tú tengas con tu relación o con tu pareja está relacionado también con el dinero. Como dicen, ¿no? Cuando falta comida en la olla, cariño, empiezan los problemas de pareja. Richard, no todo es amor y besos y abrazos, no. También tiene que ver lo que es una estabilidad. Pagar piso, pagar lo que es la comida, los hijos, mantenimiento, etcétera, etcétera. Un gustito. Entonces, por más que exista amor entre vosotros dos, en este momento, muchos de vosotros, el problema está relacionado por el dinero. A lo mejor ha perdido trabajo, a lo mejor todo ha subido, cariño. Ahora todo ha subido, Piscis. Si yo te contara en España cómo estamos. A ver, respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Tú pregunta lo que quieras, de una forma general. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Vamos a ver. La carta del mundo me dice cierra ese ciclo o la suerte te acompaña. Un Virgo también. Dos grupos. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, ¿vale? Elementos tierra te sigue mucho. Un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas, cariño. Más claro no puede ser, ¿no? Esto es más claro que el agua, que el lodo, cariño. Si tú te fijas muy bien, la carta del 6 de espadas en primer lugar representa rescate. Tienes que salir de ese tormento, tienes que salir de ese bloqueo. Si te das cuenta que hay una barza, cariño, aquí hay un botecito, aquí, ¿vale? Este botecito ya llegó a lo que es a tierra firme. Entonces nos están diciendo Piscis, lo peor ya ha pasado. Entonces ahora tienes lo que es un abanico de oportunidades. Si tú te rescatas, si tú te das una oportunidad, tenlo por seguro, cariño, que algo magnífico llega a lo que es a tu vida. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿no? Muy bien, pero yo creo que te entra por aquí y te sale por aquí. Richard, no puedo soltar a ese hombre, Richard. No lo puedo. No puedo, Richard. Lo quiero a él. Vamos a ver. Lo quiero a ella. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. La carta del mago, cariño. La economía va a mejorar lo que es en tu vida. Si no tienes trabajo, te va a llegar trabajo. O te van a hablar de un trabajo, de un proyecto o un contrato. O un préstamo. Porque sale el mago, cariño. La economía va a mejorar lo que es en tu vida. ¿Sí? Muchos de vosotros van a empezar algo nuevo, corazón, ¿vale? Porque sale el juicio. La carta del sol me lo confirma, cariño. La carta de la muerte y cierras con la carta del ermitaño. Y en ese trabajo, cariño, o en ese nuevo proyecto te vas a quedar la temporada que tú quieras. Entonces prepárate, Piscis, porque la parte económica, especialmente para aquellos que a lo mejor están lo que es en pareja y tienen problemas económicos y esto, cariño, está desestabilizando lo que es la relación, la economía va a mejorar, ¿vale? Vamos a ver las características. Mi pececito, que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, estás pensando mucho en una persona que tú conociste en una fiesta, en una reunión. Esto de repente fue cerca de la playa, cerca del mar. O vosotros están lo que es en un lugar donde el clima ahora es bueno. Elemento fuego, Leo, Aries y especialmente un Sagitario, ¿vale? Piel blanca, una sonrisa muy agradable, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Le encantan mucho los instrumentos musicales o a lo mejor de repente es un famoso. La carta del as de copas, cariño. Aunque no tengas contacto con esta persona, muy pronto vas a obtener contacto con él o con ella. Vas a ser correspondido y correspondida. Si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, Richard, no tengo ni perro que me ladre. Vas a conocer a una persona en esas circunstancias. Muchos de vosotros, mi querido pececito, el amor va a tocar lo que es tu puerta. Cupido, cariño. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio y otro Piscis. La carta del 6 de copas, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Llevas siempre en tu cabecita el recuerdo de un amor de la infancia o de la juventud. Actualmente vosotros, cariño, tienen la edad entre 40 y 50 años o más, también puede ser, ¿vale?
A pesar que a lo mejor de repente vosotros han vuelto a rehacer su vida, esta persona o tu cariño no puedes apartarlo de su mente, de su corazón. Se aman, se aman. Últimamente estás pensando mucho en él o en ella, o simplemente lo estás soñando. Este personaje puede ser que se viste de una manera clásica o formal, le encantan los pantalones jeans o tejanos, le encantan los botines, zapato clásico, cabello corto si es varón, tiene canas o cabello castaño o rubio, delgado o muy delgada, le gustan las camisas a cuadro, cariño. La carta también del 9 de bastos. Hay una persona, cariño, que a lo mejor de repente se ha enterado de esto también. Puede ser que tú con él o con ella tienes un compromiso. Esa persona, como se ha enterado de esto, mi querido pececito, no te quiere dar lo que es la libertad. Con la persona con la cual de repente no te quiere dar la libertad, cariño, puede ser alguien de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Es una persona que tiene mucho ego, mucho orgullo. Puede ser de piel trigueña o piel mulata también. Es una persona que tiene mucho carácter. En pocas palabras, no te lo pone fácil. Pero bueno, cariño, da lo que es el primer paso. Si ya no funciona la relación con esta persona, empieza a asesorarte con un abogado para que puedas llegar lo que es al final de esta historia que te está atormentando. Bendiciones, Piscis. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Siento, mi querido pececito, que tendrías que rescatarte, ¿vale? Pero la última palabra lo tienes tú. Gracias por tu apoyo, corazón. Nos vemos.